Hola, gusto en saludarlos. Mi nombre es Flavio Valencia y venimos de la Universidad de Sonora para platicarles el proyecto en el cual nosotros estamos presentando el trabajo el día de hoy. Este proyecto se llama Hecho en Corto, una década de producciones cinematográficas universitarias. Y bueno, como su nombre lo dice, es un proyecto que inició en el año 2011 y este 2021 estamos cumpliendo 10 años de echar a andar este proyecto. ¿Cómo inicia Hecho en Corto? Bueno, Hecho en Corto es un proyecto que su objetivo principal es capacitar a los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de las materias de Producción Audiovisual 1 y 2 de la Universidad de Sonora, capacitarlos en el lenguaje cinematográfico para la producción de cortometrajes, ya sea en ficción y documental. Mi labor dentro de la Universidad de Sonora empezó en el año 2007, ¿no? A lo largo de este tiempo, de 2007 al 2011, empecé a trabajar en un proyecto en el cual los jóvenes pudieran desenvolver todas estas proyectos, productos que a través del lenguaje cinematográfico podríamos realizar, ¿no? Antes de esto sí teníamos algunos proyectos, pero ninguno que pudiéramos darle un final de una muestra dentro del trabajo. ¿Qué significa esta muestra, no? Estos proyectos se quedaban solamente en el salón de clases, solamente entre compañeros, y la intención era que esos trabajos salieran de la universidad, se mostraran en una cadena de cines, ¿no? Y para tener esa intención deberíamos de hacer un proyecto donde tuvieran cierta calidad de terminación estos productos cinematográficos. Entonces, fue en diciembre del 2011 que se hizo esta primer muestra de cortometrajes hecho en corto. El primer proyecto que realizamos se llamaba Inimicus Intraes, era un cortometraje que se grabó en Álamo, Sonora, un pueblo mágico a 6 horas de Hermosillo, la capital del estado de Sonora, México, acá donde estamos, y era un proyecto del género de terror, ¿ok? Estos primeros proyectos que se realizaron eran con base a las ideas creativas de los estudiantes, ¿no? Esas ideas que ellos podrían desarrollar. Entonces, ese primer proyecto se exhibió en la cadena Cinépolis, en una cadena de las más grandes que tenemos acá en México. ¿Y cómo se realizó, no? Tuvimos que hacer un convenio con la cadena para que nos prestara de forma gratuita una sala para la exhibición de estos proyectos, garantizando nosotros una asistencia en la sala, ¿no? Lo que hacíamos era también la proyección de forma gratuita para invitar a la población, no solamente al estudiante y a su familia, sino que también a la población en general, que fuera conociendo el trabajo que los universitarios hacían con el lenguaje cinematográfico. Entonces, así, los primeros años empezamos a trabajar en esa línea, en la cuestión de ideas creativas acerca del lenguaje cinematográfico. Tuvimos proyectos que van desde el terror, van de la comedia, van del drama, van del romance, y luego también empezamos a trabajar en documentales, ¿no? Documentales que fueran presentando las diferentes caras de la ciudad, ¿no? Haríamos un documental acerca de las personas que trabajan en la calle como malabaristas o como artistas de la calle. Entonces, ese también era otro de los puntos, presentar a través del lenguaje documental y a través de la ficción. Entonces, durante estos 10 años se han trabajado a lo largo de 38 cortometrajes, ¿ok? Y en esos 38 cortometrajes hemos tenido una variación en los años, ¿no? Por ejemplo, en 2011 tuvimos 1, 2012 tuvimos 7 cortometrajes, que creo que ha sido el año con más cortometrajes que hemos realizado. Todo depende de la carga académica que tengamos dentro de la escuela, cuántos grupos tengo a cargo para realizar estos proyectos. Entonces, el 2013 realizamos 6, el 2014 4 cortometrajes, 2015 4, 2016 4, 2017 3, 2018 4, que ha sido más o menos el número promedio que hemos realizado estos cortometrajes. 2019 fueron 3, 2020 por pandemia solamente hicimos 2 cortometrajes. Ahí tuvimos que hacer una cuestión de que ya teníamos adelantado antes de la pandemia un poco la parte de preproducción, y la producción lo hicimos
a través de esta cuestión de a distancia, ¿no? Que desde casa hicimos estos proyectos. Interesante cómo también nos adaptamos en esto, ¿no? Y en esos 10 años, aparte de este lenguaje cinematográfico, hecho en corto también le dio cabida a otro lenguaje que los mismos jóvenes estaban solicitando realizar, ¿no? Que es el lenguaje televisivo a través de series de televisión. Logramos realizar 3 series, entre ellas una habla sobre Instantes, que es una serie sobre hechos violentos que ocurren en la ciudad, y tomamos las ideas de los periódicos y a través de ahí hacíamos las historias. Hubo una comedia de serie, y la otra serie tenía que ver con problemas sociales. Entonces, en los primeros años así se trabajó. Después del tercer año, cuando empezamos el cuarto año, de hecho en corto, pues bueno, veíamos que había otras maneras de contar las historias. Ya no solamente nos íbamos a quedar con esas historias de ficción y documental, de ideas que tuvieran los jóvenes, sino que teníamos que dar un paso siguiente y era trabajar con problemas sociales. ¿Por qué con este tipo de cuestiones de temáticas? Bueno, nos dábamos cuenta que a través de proyectos como eran cortometrajes podíamos incidir en la población. La gente estaba yendo o estaba acudiendo al cine a ver las proyecciones. Entonces, esos mensajes, aparte de entretenimiento y esparcimiento, también podíamos abonar a estas problemáticas sociales, ¿no? Y empezamos a descubrir temáticas como tenían que ver con violencia intrafamiliar, o el feminicidio, que eran una de las cuestiones que desafortunadamente han crecido bastante acá en México, y teníamos que contar las historias de las personas que estaban sufriendo o que estaban teniendo esta vivencia de las problemáticas, no solamente de las víctimas, sino también de las familias que están alrededor de ellos, ¿no? Y cómo a través de nuestros proyectos de cortometrajes podíamos dar esta cara a la gente para que viera esas problemáticas, no solamente ver la nota roja que salía en los periódicos, sino que supieran cómo son, quiénes son esas familias que están viviendo o sufriendo esta violencia, y que de cierta manera reflexionemos, no solamente los jóvenes estudiantes reflexionen a raíz de sus trabajos, sino que también la gente, la audiencia o la sociedad a través de estos proyectos reflexionen y hagamos un cambio entre todos. El cambio no lo va a hacer solo el gobierno, no solamente un sector de la población, tenemos que hacerlos todos. Entonces, a través de Hecho en Corto, queríamos abonar esa parte. Entonces, pues bueno, el proyecto que iniciaba como el objetivo principal, que era la capacitación de estudiantes sobre el lenguaje cinematográfico para la realización de cortometrajes de ficción y documental, se transformó en un proyecto en el cual ya buscábamos incidir en los jóvenes a través de problemas sociales. Entonces, este tipo de proyecto lo hacemos en 3 fases importantes. La primera fase tiene que ver con la capacitación de toda la gente que trabaja dentro del proyecto, desde la capacitación acerca del lenguaje cinematográfico, cómo es contar una historia, cómo son los planos, cómo es todos los detalles que tienen que ver con el lenguaje cinematográfico. Otra de las fases tiene que ver con la investigación acerca de las problemáticas sociales, y la siguiente fase tenía que ver con la cuestión de la distribución, divulgación, difusión de estos materiales para que no se quedaran en casa. Entonces, logramos hacer el proyecto de tal manera que estas fases se fueran trabajando en conjunto, ¿ok? Entonces, la primera fase importantísima que ya trabajamos es la fase de investigación. En esta fase de investigación, los jóvenes empiezan a relacionar sus trabajos que realizan en otras materias que tienen que ver con investigación de problemáticas sociales, y con los resultados que tenían de esa investigación, llevarlos al lenguaje cinematográfico. Es ahí donde empezamos a vincular esos problemas sociales que ya les había mencionado, también como problemas que teníamos que se viven en la sociedad, como tenía que ver la migración. Recordemos que el estado de Sonora tiene frontera con Estados Unidos y es el paso acá en Hermosillo de mucha población
que trata de cruzar a Estados Unidos y que viaja en el tren que le llaman La Bestia. Entonces, pues bueno, ahí contamos otra historia, un documental que tenía que ver con esto y nos embarcamos, ¿no? Nos embarcamos en el viaje hasta Nogales para conocer el transcurso que hace la población, conocer también cómo viven esas personas en esos días. ¿Qué pasa cuando los deportan? ¿Qué pasa cuando cruzan? Esas historias que viven con los coyotes, bueno, todo eso nos contaron. Pues en esta primera fase de investigación, ellos, a través de otras materias, que es en la que les da la materia prima, como digo yo, realizan toda la información, recopilación o recabación de todos los datos, conocer la problemática, porque al final de cuentas teníamos historias que le faltaban o carecían de esa parte, ¿no? Del conocimiento de especialistas acerca de los problemas sociales. Entonces teníamos que investigar. Si no somos especialistas en el tema, teníamos que investigar. Entonces investigaban todo lo que tenía que ver con la problemática social. Y con esa fase de investigación llegamos a la segunda fase, que es la fase de producción, en donde esta fase de producción se divide en 3 etapas distintas, que es la preproducción, en donde ellos transforman esa investigación, la transforman en un guión donde van a contar la historia. Si deciden contarla de forma ficción o si deciden contarla en forma documental. Entonces, en esta preproducción hacen su guión, hacen toda la ruta de trabajo, qué es lo que se va a hacer, cuándo se van a grabar, se hacen los cronogramas de actividades, se hacen esos calendarios, se hacen la búsqueda de locaciones, si vamos a salir a grabar. Hemos grabado no solamente en la ciudad de Hermosillo, sino en ciudades como Álamo, Sonora, en Nogales, en poblados que están cercanos a la ciudad del río Sonora o localidades de la Sierra de Sonora, que también hemos ido a grabar documentales o ficciones. Entonces, hacen toda esta búsqueda de locaciones, se trabaja con el casting, porque al final de cuentas nosotros como maestros y los jóvenes como estudiantes nos dedicamos a la parte de producción y buscamos gente que vaya a actuar, ¿no? Si es ficción, y teníamos ahí una parte de casting donde buscamos a jóvenes actores de la localidad, y también tenemos trabajo en conjunto con las carreras de artes escénicas aquí mismo de la Universidad de Sonora para los jóvenes que están estudiando actuación, participen en esos proyectos. Entonces creamos un vínculo con ellos a través de servicio social y prácticas profesionales para que realicen estos proyectos, ¿no? Entonces, esta fase de producción, en la etapa de preproducción, hacemos todo este trabajo. Luego en esta fase llegamos a la etapa 2, que es la producción, y es donde ahí se capacita todo el estudiante acerca del lenguaje cinematográfico, el uso de cámaras, el uso de planos, el uso de iluminación, el uso del sonido y todos los puntos que tienen que ellos conocer para ir a la filmación o ir a la grabación. Y es ahí cuando en esta fase 2 de producción, en la etapa 2 también de producción, hacemos todas las grabaciones, ya sea de ir a los lugares, a locaciones o grabar aquí en estudio dentro de la Universidad de Sonora. Y la tercera etapa dentro de la fase 2 de producción está la etapa 3 de postproducción, en donde se hace toda la edición, se checa todo el material, ver qué es lo que nos funciona, ver qué es lo que no funciona, se empieza a hacer el armado, ¿no? Este montaje de edición donde el estudiante le va el ritmo a la historia que quieren contar, sea ficción o sea documental, le dan un ritmo de trabajo en donde van pegando las imágenes, le van dando esa secuencia buscada, musicalizan las cosas, le meten efectos y se hace todo el trabajo de diseño sonoro, ¿no? Y en estos casos también se trata de buscar un vínculo con la licenciatura en música, donde hay jóvenes que saben producción musical y trabajan con música original para los proyectos, ¿no? Para evitar tener en el futuro un bloqueo por las cuestiones musicales y derechos. Entonces trabaja con ellos, también con servicio social y prácticas profesionales para el proyecto, porque al final de cuentas son proyectos académicos, son proyectos universitarios que no tienen una finalidad de distribución bajo un costo, ¿no? Todo se hace de forma gratuita, tanto la exhibición
como las proyecciones y como la difusión de los materiales. Entonces, concluida la edición y la postproducción, acabamos con esa fase 2 de producción y llegamos a la fase 3 que le llamamos difusión y divulgación, que esas problemáticas sociales se vayan a distribuir, que lleguen a las audiencias para que las audiencias conozcan las problemáticas y todos trabajemos en mejorar los entornos, ¿no? Y en esta etapa de divulgación y difusión se hace la exhibición en los cines como primera etapa. Estas proyecciones los hemos logrado con 2 cadenas, con Cinépolis y Cinemex, dependiendo el año, dependiendo las consideraciones de las salas que ellos tengan, nos prestan las salas de forma gratuita, hacemos 1 o 2 días de proyecciones en diferentes horarios y invitamos a la gente, a la población en general que acuda a las salas de forma gratuita, lo distribuimos a través de flyers para que la gente sepa y vaya. Entonces, como les digo, de todos esos 10 años hemos tenido 2 años en los que no hemos conseguido salas de cine. Fue uno de los años, creo que el 2013 o 2014 creo que es donde no conseguíamos una sala y le terminamos haciendo la proyección en la Universidad de Sonora, y otra fue ahora por el año de pandemia, donde en vez de hacer la exhibición en cines, hicimos solamente la proyección a través del canal universitario llamado Unison TV, el canal 8, que dentro de esta fase de divulgación y difusión, pues bueno, aparte de la exhibición de cines, hacíamos la transmisión a través del canal universitario de la universidad para llegar a otras audiencias, y por último hacíamos esta subida de materiales a canales de YouTube y a canales de Facebook para llegar a otros tipos de audiencias, ¿no? Y es así como le damos salida a estos proyectos para que no solamente se queden en casa. De esta manera se concluyen estas 3 fases de trabajo de hecho en corto, y en estos 10 años hemos logrado, como bien comentaba al inicio, 38 cortometrajes, 3 series de televisión, en las cuales la intención es esa, ¿no? Se cumplen los objetivos principales de los proyectos. El primero, que era capacitar a los estudiantes, y el segundo objetivo que nos planteamos, que fue el trabajar con contenidos y problemáticas sociales, ¿no? Donde tratemos que el mismo estudiante reflexione sobre su entorno y darle voz a estos problemas que pues, son muy cotidianos y desafortunadamente estamos inmersos, y que como sociedad tenemos que ver los puntos de vista, ¿no? Y contamos las historias a partir de la percepción de los mismos estudiantes, a partir de la misma voz de las personas que están inmiscuidas. Y hacemos un balance, ¿no? No todos son proyectos de problemas sociales. Tenemos proyectos que tienen que ver con entretenimiento, con diversión, con comedia, con terror, y tenemos proyectos que tienen que ver con problemáticas sociales, en donde buscamos que la gente reflexione acerca de los sucesos a través de 2 géneros importantes, que es la ficción y es el documental. Y de esta manera nosotros hemos trabajado estos 10 años, vamos a seguir evolucionando en este proyecto y trataremos de buscar nuevas formas de contar historias. Ahora con la llegada de más redes sociales, los lenguajes audiovisuales están cambiando y queremos también cambiar nosotros a través de videos más cortos, con la misma intención que trabajamos estos cortometrajes, trabajar ahora en diferentes plataformas para poder llegar a otros públicos, que es la intención, que cada trabajo de hecho en corto llegue a las audiencias, que no solamente se queden en las aulas. Y bueno, eso ha sido todo a través de este proyecto, estos 10 años que hemos trabajado con Hecho en Corto. Muchas gracias por su atención.